Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprendiendo Derecho. Un capítulo sumamente interesante. Vamos a hablar de un tema que seguramente usted ha estado esperando. Responsabilidad administrativa de los servidores públicos. ¿Cómo se inicia un procedimiento ante el órgano investigador? ¿Qué rol juegan las contralorías y a final de cuentas el Tribunal de Justicia Administrativa? Son temas sumamente relevantes y para eso hemos invitado a un catedrático de la Universidad de Ciencias Jurídicas, alguien que sabe de esto, por supuesto, y que pues el mayor tiempo lo ocupa precisamente entre la cátedra y este tipo de procedimientos. Es un gran honor para el servidor recibir al maestro Bernardo Israel Rojas Castillo. Maestro, qué gusto tenerle con nosotros. Doctor, un gusto y gracias por este foro tan importante. Aprendiendo Derecho nos fortalece y sobre todo el formato muy ágil y pues asequible para cualquier tipo de audiencia, ¿no? Y sobre todo con el reflejo de la ciudadanía que pues para allá estamos encaminados, ¿no? Exactamente. Gracias. El derecho a veces es complejo para transmitirse, ¿no? Por eso claro, intentamos hablarlo a ras de piso que cualquier persona que inclusive no está en las universidades o en la academia puede lograr entender de lo que se trata. Y doctor, pues es el grueso de nuestra población, sí. Nosotros como justiciables, ¿verdad? Como del foro común y atendiendo propiamente a la reforma del 17 constitucional, que sin mayor formalismo, pues qué bueno que adaptarnos a este tipo de charlas, ¿no? Que sean muy claras, muy objetivas, pues para cualquier, como decía, cualquier tipo de audiencia, ¿no? Sí, maestro, muchísimas gracias. Oiga, maestro, fíjese doctor, que sí, hemos visto nosotros en las instituciones de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, que casi todas tienen un órgano interno y también existe una contraloría y después existe un tribunal de justicia administrativa, pero en ocasiones no nos queda muy claro qué es lo que hace uno y qué hace otro dentro de las instituciones donde se presta el servicio público. Claro, sí, doctor, fíjese que relativamente innovador este nuevo sistema, el nuevo sistema disciplinario, pues con la reforma que se hace a raíz de la Convención de Naciones Unidas de Combate a la Corrupción, en la que se adhiere el Estado mexicano. Hay una reforma en 17 de mayo de 2015, ¿verdad? Y de ahí que se va regulando para dar pie a la Ley General de Responsabilidades y que a su vez pues da una particularidad para que cada Estado dentro de la esfera de su competencia tenga su propia legislación, claro, en atención a la Ley General de Responsabilidades sin rebasar esos supuestos. Okay. Bajo ese nuevo contexto constitucional del capítulo 4 de nuestra Constitución, pues naturalmente se refleja la identificación o identidad de cada órgano interno de control y habla de forma genérica de cada órgano interno de control que debe contener cada ente público, incluyendo organismos propiamente autónomos, descentralizados en la administración pública en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué implica tener un órgano interno de control? Por principio, habría que ya desestigmatizar el aspecto de que cuando hablamos que el órgano interno de control lo reflejamos con un órgano sancionador, un órgano fiscalizador y decían en los pasillos administrativos, oye, aguas porque ahí viene el contralor, ¿no? Nos va a sancionar. Creo que esa dinámica poco a poco ha ido cambiando en el sentido de que no nada más debe ser un órgano que se le vea como sancionador o reparador ahora de la hacienda pública, sino también vinculante en áreas de oportunidad, es decir, que incurran en prácticas contrarias a la ley y pues propiamente los órganos internos de control, pues que se focalicen en esas áreas de oportunidad o de corrección. Okay. ¿Para qué? Pues para evitar que a lo mejor sin dolo algún servidor público por alguna omisión involuntaria pues infrinja alguna normatividad. Esa es la labor, sí. Ajá, el órgano de control incluso puede hacer propuestas para mejorar las condiciones y no necesariamente conocer de alguna investigación por mal comportamiento de un servidor público. Exactamente. Si él ve que está faltando insumos, está faltando un cargo en algún lugar, hace la propuesta a los titulares y trata de darle la funcionalidad a la institución. Así es, doctor. Y ese tema es interesante. Yo ni sabía, fíjese que claro, fíjese que es un área de oportunidad, precisamente, ¿para qué? Pues para eficientar el ente público. Y beneficiados nosotros, pues como ciudadanos, ¿no? Como los receptores de los servicios públicos, pues de cualquier orden de gobierno, ¿no? Esa es la particularidad que tienen los órganos internos de control. Naturalmente, el tema que nos ocupa también, pues es el procedimiento disciplinario, pero muy fortalecido, doctor. Fíjese que nosotros nos recordaremos a Arsenio Farrell Cubillas en aquella supercontraloría, ¿no? Social y pública que existía en aquellos años, pero en el anterior procedimiento disciplinario, es decir, cuando ya estamos en aras de someter a un procedimiento para hacer un correctivo disciplinario al servidor público, ¿qué vertientes se tenían?
Como usted decía, que también pueden conocer de alguna denuncia o demás, sigue esa vertiente, pero hay una gran particularidad que yo creo que la sociedad debe estar muy interesada y hace falta esa discusión. En el sentido de que anteriormente pues yo me aquejo de alguna anomalía por algún servidor público, se iniciaba la denuncia, pero el anterior procedimiento me aislaba al denunciante, porque me decía que no era parte. Ajá. No era parte, entonces la parte pues era el órgano interno de control, o el contralor, vaya, para entenderlo, y el servidor público sujeto a sanción. Y había hasta cierto punto opacidad. Un cierto coqueteo. Exactamente, porque pues era entre pues estas partes que formaban parte del ente público, del organismo. Y el denunciante, doctor, ¿dónde quedaba? ¿Dónde quedaba el interés, no? ¿Dónde quedaba el reflejo de la ciudadanía por una inconformidad del servicio público? Hoy creo que hay las bases suficientes, es un derecho disciplinario pues incipiente, ¿no? A partir de 2017 en que se hace obligatorio para todos los estados, en el sentido de que ahora sí me lo configura como parte. Eso es lo interesante. Ok. Yo Ahora hay que darle la denunciante, oportunidad sí, al que denuncia de que pueda estar insistiendo y aportar algunos elementos y estar encima del investigador, ¿no? como en materia penal, como Sí, coadyuvante, para poder, como coadyuvante del Ministerio Público. Pero con una gran fortaleza. Bueno, viene la reforma, doctor, y hay figuras muy importantes que se desglosan a los órganos internos de control. Bajo ese contexto creo que podemos entender que el titular del órgano interno de control era el todopoderoso. Sí. Yo investigo, anterior, ¿no? Yo investigo, yo sustancio, mando llamar al servidor público y le decido su causa. Exacto. Hoy no. Hoy afortunadamente, con esta reforma constitucional, en el 108 y 109, me establece que deben de existir potestativamente 3 figuras indispensables en cada órgano interno de control. Una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora y una resolutoria. Lo interesante de ello es de que la autoridad investigadora debe tener independencia con la sustanciadora. Pero a su vez, en correlación a lo que quiero resaltar del denunciante es de que yo presento mi denuncia y pudiéramos tener el caso, doctor, que la autoridad investigadora, resuelva diciendo que para él no existe pues elementos administrativos para sujetar a un procedimiento disciplinario. Ahí surge el derecho del denunciante de insistir en decirle, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Impugnar esa determinación. Exactamente. Esa es la gran ventaja y la participación activa que tiene. Y en todas las etapas del procedimiento tiene que comunicarse, si es el caso que el origen sea por una denuncia de algún particular, en todo el procedimiento. Porque también puede actuar de manera anónima, sí, claro. El órgano de control, una llamada o algo que le diga, efectivamente. fulano te está portando mal y te pido que lo investigues en esto. Efectivamente, eso no se ha perdido. Inclusive el nuevo sistema que tiene electrónico la Secretaría de la Función Pública es a nivel electrónico, se emite, se puede redactar en términos breves alguna denuncia, inmediatamente se capta por ese sistema y se lleva a cabo la investigación. Otra de las fortalezas que tenemos, a lo mejor pues no pudiera tener una expertez el denunciante, pero pasa la cancha una vez que el investigador dice, sí existen los elementos de presunta responsabilidad y elabora un documento importantísimo que es el informe de presunta responsabilidad administrativa, que debe de contener, inmerso como en materia penal, doctor, usted es un experto, pues la teoría del caso administrativo, ¿no? Con los elementos de argumentación, de pruebas y el concepto violatorio de derecho. A su vez, una vez que está convencido de que cuenta con todos estos 3 elementos que acabamos de mencionar, lo va a trasladar a una autoridad que se llama la sustanciadora. En el caso de que sea un delito, un elemento no grave, una infracción no grave, una falta no grave, entonces la podrá recibir el órgano interno sustanciador. Pero son autoridades independientes, sí, del claro. Investigador Forman es uno parte, y el sustanciador es otro. El investigador se lo pasa al sustanciador. Exactamente. Y dice, aquí hubo responsabilidad por faltas no graves. Exacto. ¿Y si hubiera graves? Ahí precisamente es la labor complementaria. Ajá. La autoridad sustanciadora en todo caso podría también señalar que no existen los elementos para lo cual están infringiendo. Y entonces no darle causa. Se lo puede regresar para que lo rectifique o para que lo reoriente. Porque en el informe de presunta responsabilidad ya viene una calificativa de la infracción. Pudiera entonces valorar la sustanciadora que no está de acuerdo, que faltan elementos o que a lo mejor es otro tipo administrativo y lo puede devolver. O en su caso,
admitirlo, pero en esa admisión es indispensable que él prevalezca que está acuciosamente investigado. Entonces, ese filtro es importantísimo, Sí, importantísimo. fundamental. Y en todo momento, insisto, el particular, que haya sido, si este es el caso, pues de una denuncia, ser estar encima. Claro. Así es, partícipe con ello, ¿no? De ahí nos vamos a derivar en dos aspectos que son también una garantía de que va a llegar a buen puerto una denuncia o que va a ser correctamente analizada. La diferencia entre faltas graves y faltas no graves. Si es una falta que no es grave, ese órgano substanciador del propio ente, entonces va a corroborar el desahogo de pruebas y va a pasarlo a su autoridad resolutora en faltas no graves. Ok. Pero vamos a tener el supuesto, es una falta grave. ¿Qué es una llamada de atención? Así es. Una multa. Una infracción porque a lo mejor una falta no grave porque no rindió su declaración patrimonial en tiempo y forma. No amonestación. Así es, ¿no? No resguardó debidamente la documentación, serían no graves. Pero en el caso de una falta grave, ¿no? ¿Inhabilitación? Uso indebido de recursos. ¿Sí? No, imagínense, pero ya no resuelve el propio órgano interno de control. Lo recibe, manda a citar al sujeto a responsabilidad y hasta ahí termina su labor el substanciador, en faltas graves. Graves. Ajá. Naturalmente, bajo ese contexto, porque así lo mandata la Constitución, tendrá que trasladarlo dentro de los 3 días siguientes a esa audiencia al Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea local o federal. Así es. Lo trasladará, lo que nos da una mayor garantía, porque va a ser un tribunal el resolutor de esa falta grave. ¿Pero ese tribunal va a sustanciar un nuevo procedimiento o nomás va a determinar la pura Exactamente, va a determinar propiamente, por eso es la autoridad resolutora. Entonces va a resolver lo que ya se hizo anteriormente ante la autoridad. Va a valorar pruebas que hayan sido admitidas, pero sobre todo, ese es otro filtro importantísimo, porque también el Tribunal de Justicia Administrativa, como un órgano, en este caso pues es un organismo autónomo constitucional, pues tiene la obligación de prevalecer el debido proceso. El debido proceso. Okay. Así es. Y en todo caso... Que estuvo en condiciones el imputado de defenderse. Así es. ¿El implicado, cómo se le dice en materia administrativa? El servidor público presunto responsable. Ok, servidor público, que también aplica la presunción de inocencia. Pero en todo, ya las nuevas interpretaciones, similaridad en todas ya las fases del procedimiento y en las etapas, inclusive ya por criterio jurisprudencial, es que se aplicará los beneficios que en materia penal se sobrepone, ¿no? Y para valorar, incluyendo la tipicidad que implica la definición del presunto elemento administrativo que haya sido calificado como irregular, ¿no? O que sea reprochable, ¿no? Y eso es lo interesante, doctor, que tenemos. Y esa es una invitación a que la ciudadanía, pues, active porque pues tiene todos los elementos. Claro. Y hay tribunales que son pues naturalmente garantes de esa naturaleza, ¿no? Y eso se traslada hasta en materia federal. A ver, maestro, supongamos que se llevó a cabo un procedimiento como nos lo explicó y un tribunal de justicia administrativa local o federal resuelve una causa grave y queda destituido y obligado a devolver una cantidad determinada por un desvío, con independencia de la posible responsabilidad penal que pudiera haber. ¿Qué puede hacer entonces el sancionado? Hasta ahí llega y ni modo, tiene que acatarlo. Sí. ¿Cuáles serían los medios de defensa? Definitivamente pues tenemos esa naturaleza. El resarcimiento también lo implica en el artículo 108 y 109 de la Constitución Federal, pues implica el resarcimiento de la hacienda pública, ¿no? Pero en este sentido, pues naturalmente continuamos con las defensas. Indiscutiblemente pudiera en todo caso irse a un recurso de apelación, que también se contempla, y posteriormente, naturalmente, puede llegar a una instancia federal, ¿no? Entonces, seguimos unas etapas naturales de defensa, como cualquier otro tipo en materia penal, pero sí con esa focalización en la que siempre va a participar pues el denunciante, ¿no? Y es garante, es garante, o sea, ya hablando... Es garante, sí, por supuesto. Sí, porque yo hacía la diferencia, anteriormente yo decía, a lo mejor mal dicho, pero bueno, se me ocurrió decir, el órgano interno de control pues sí, era el todopoderoso, pues sí. Pero hoy en esta falta grave que puede atender al resarcimiento de la hacienda pública, lo trasladamos a que sea un ente totalmente ajeno y distinto, ¿sí? Donde tenga otra perspectiva de valoración. No porque los órganos internos de control no tengan esa capacidad, sino por esa jerarquía que la propia Constitución prevalece de velar por la hacienda pública, ¿no? Y se trata de evitar vicios, ¿no? Exactamente. Que no sea la misma persona que te investiga y te sancione. Exactamente. Te investigue, proponga, se sustancie y después se sancione. Maestro, en faltas administrativas no graves,
que es la autoridad sancionadora la que impone la sanción, puedo yo, por supuesto, debatir esa determinación, sí, claro, en un juicio de nulidad ante un tribunal de justicia administrativa local o federal. Exactamente. Intentando nulificar, exactamente, nulificar todo el procedimiento. Y después probablemente quepa hasta un amparo, sí, o una revisión fiscal. Sí, se continuará. Se continuará. Sí, claro. Si se logra nulificar, el sancionado gana el juicio, ¿estará en condiciones la autoridad que inició volver a investigar su conducta o ya es archivo definitivo que ya no se puede sacar? Si se entra al fondo específicamente del asunto, de la problemática que se reprochó, pues naturalmente quedó específicamente sellado. Exactamente. Y naturalmente ya no podría hacerlo, ¿no? Okay. Si existiera alguna otra vertiente por algún otro tipo penal, bueno, pues a la mejor, otro tipo administrativo, pues por una falta de formalidad, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Pero como ahí queda precisamente focalizado, porque existe una calificativa previa al informe de presunta responsabilidad, hay una calificativa. Desde ahí ya está vinculado las partes para poderse inconformar o no, si es correcta la calificativa o no. Desde ahí inclusive, por ejemplo, el denunciante me califica, tengo la calificativa de que no es falta grave, pero a lo mejor existe la inconformidad, pues se va a un recurso de inconformidad del denunciante, dice, oye, yo voy a recurrírtelo porque no estoy de acuerdo cómo estás calificando la falta. Para mí sí es grave. Y aportará elementos, y también desde ahí ya no resuelven ellos, ya no resuelve el órgano interno de control, se traslada también al Tribunal de Justicia Administrativa para que resuelva sobre esa calificativa, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el órgano investigador para investigar una conducta y pierda el derecho como para no volver a hacerlo? Pues es que fíjese que bajo esa naturaleza existen aspectos de prescripción. Ajá. Sí, porque no es toda la vida, ¿no? Sí, no, claro, no podemos estar sujetos a que el órgano investigador pues se vaya a 3 generaciones y ya quiera hacer la sanción, ¿no? Bajo esa naturaleza, una vez que se implica, fíjese que hay vicios todavía, porque muchas veces se lleva a cabo la investigación sin dar parte al propio sujeto investigado, lo cual es muy debatido en esta materia. Están surgiendo inclusive defensas en esa naturaleza de que hay vicios en el procedimiento porque me estás investigando sin darme oportunidad. Claro. Y vas a llegar a una determinación de que yo incurrí en una conducta reprochable, sin embargo... No me hice chance de defenderme. Porque es como, vamos a decirlo en términos llanos, como es nuestra temática. Oye, si me hubieras preguntado sobre los documentos, yo tengo una copia certificada. Sí, si hubiera quedado todo. Exactamente. ¿Para qué tanto avanzada? Entonces, sí, la caducidad, pues naturalmente, la legislación nos habla que no podrá existir una inactividad en un procedimiento de responsabilidades más allá de 6 meses, ¿no? 6 meses. Así es. O sea que difícilmente cuando se logra obtener un triunfo en una nulidad, por ejemplo, pues ya pasaron a lo mejor 2 años. Claro, claro. Y aunque no se haya tocado el fondo, difícilmente el órgano investigador va a volver a investigarlo porque se retrotraen los efectos. Claro. Y ya habrá pasado el tiempo, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Y fíjese que, pues, insisto, hay criterios, son criterios novedosos que apenas estamos entrando naturalmente pues, en ese estudio, ¿no? Claro. De ver los criterios de cómo se lleva a cabo. Me dice, bueno, yo tengo la oportunidad de que una vez que voy a mandar citar a mi servidor público, lo tengo que hacer dentro de un margen de 15 días. Ok. Doctor, pero hay una investigación que ya tiene 1 año y medio. Y para 15 días yo me imponga de una investigación. Sí, de 15 días. No hay un año. Pienso yo, a lo mejor exteriorizo una inconformidad que tengo, de que no hay paridad entre pues, el periodo que tengo para imponerme de ese informe de presunta responsabilidad cuando ya tuvo 1 año. Pues llamémosle 6 meses, ¿verdad? No hay una proporcionalidad, yo creo que no, yo creo que podrían emplearse varios aspectos muy interesantes, doctor, que todavía está... De manera breve pero sustancioso, ¿eh? Qué rápido nos ha explicado usted lo que es un procedimiento administrativo. ¿Cuáles serían las sanciones más graves con las que usted se ha topado en su vida profesional? Pues fíjese que a la fecha, quiero decirle, doctor, que apenas estamos con las nuevas resoluciones firmes. Todavía, porque han sido sujetos de amparo, han sido sujetos de algunas inconformidades. O sea, la ley todavía no acaba de cuajar. Todavía no la ley general. Pero pues naturalmente, pues el resarcimiento, si se estima en 6 millones, 60 millones, pues es el resarcimiento, deje usted la inhabilitación, el elemento pecuniario, el elemento pecuniario. Y seguramente pues dan vista a la Fiscalía
que corresponde. Así es, en ese sentido sí se condena y pues ya se hacen los mecanismos propios para el resarcimiento de la hacienda pública. Con independencia, porque dice también la Constitución, con independencia de un procedimiento de orden penal que pudiera estarse siguiendo, ¿no? Hoy tenemos una ley general de responsabilidades administrativas. Sí. Ya no es una ley federal o estatal de responsabilidades de los servidores públicos, ahora es de responsabilidades administrativas, donde caben servicio público y particulares. Qué bueno que lo comenta, doctor. Es algo que estaba pues inmerso, estaba pendiente. Esa es otra innovación que se tiene. Una importantísima que le di prioridad por la ciudadanía y se interese, ¿no? en la transparencia y rendición de cuentas y en la exigibilidad que tiene pues cada ciudadano. Pero lo que usted acaba de tocar es fundamental. Anteriormente era una ley general de responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Una ley federal. Y ahí se acababa. Teníamos unos antecedentes en 2005 como Provida, que se quiso sancionar, pero se excluyó a final de cuentas en los tribunales federales porque no le era aplicable esa legislación. Hoy ya hay faltas vinculadas a particulares que pueden incurrir en alguna infracción, ¿no? Morales o personas físicas. Y precisamente eso es una de las innovaciones, donde tiene ya este alcance, por eso es una ley general de responsabilidades administrativas, ¿no? Híjole, de todos caben. Todos caben, ¿no? Híjole, qué bueno, pues qué buen tema. Maestro, Doctor, muy agradecidos con su sapiencia, por compartir el conocimiento con nosotros, porque eso nos ayuda mucho. Bueno, gracias, doctor, por la invitación y saludando al foro y continuar con esta práctica. Excelente programa, nosotros no nos lo perdemos. Cada que se anuncia, pues estamos ahí al pendiente porque no se deja de aprender en cada materia. Un programa multidisciplinario, de todo algo. Gracias, mi querido maestro. Gracias por ayudarnos y por supuesto gracias a usted. Por usted hacemos este tipo de programas. Lo importante es prevenir a través de la difusión de la cultura jurídica. Hasta la próxima.